Y bueno, es un privilegio poder ser enseñados por Dios, por medio de su palabra, su Espíritu Santo. Y yo quiero darles las gracias a David, a Mireya por esta oportunidad, ¿verdad? Por esta invitación y por permitirnos compartir con ustedes de lo que el Señor tiene para cada uno el día de hoy. Y pues así como estamos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, podamos tener oídos para oír, ¿verdad? Y podamos ser hacedores de su palabra. Señor, muchas gracias por el privilegio de ser instruidos por ti, Señor. Muchas gracias por todo el consejo, por toda la provisión, por todo el alimento, Señor, y la bondad que nos muestras a través de ese cuidado espiritual que tienes de nosotros, Señor. Delante de ti estamos rogando, Señor, por tu ayuda, que el día de hoy, Señor, podamos abrazar cada una de las cosas que tú has dispuesto para nosotros, que podamos tener una comprensión espiritual, Señor, de los principios que estableces en tu palabra, pero también la sabiduría y la gracia necesaria, Señor, para llevarlos a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues voy a estar haciendo lo mismo que el día de ayer, proyectarle algunas imágenes acá enfrente. Y para iniciar, quisiera preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuando éramos niños, nos tocó vivir alguna circunstancia, alguna experiencia, ¿verdad? En donde nos pusieron límites, en donde nos decían, no, eso que quieres no, ¿verdad? No va a ser de esta manera o tiene que ser de esta otra. Y que llegamos a pensar, ya quiero crecer, ya quiero ser grande, ¿verdad? Para no tener esos límites que me están poniendo. ¿A alguno de ustedes le pasó? Dijera Raúl, levanten la mano, pecadores. Bueno, pues el punto es que yo no sé si le pasó la siguiente parte, que creció y se dio cuenta que eran sueños guajiros, ¿verdad? Que era una utopía eso. Crecemos y estamos ya en otra circunstancia de vida, en una etapa diferente, pero siempre bajo autoridades en nuestra vida, ¿verdad? Y si recordamos la base bíblica de estas conferencias, ¿verdad? Ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, es lo que estuvimos viendo el día de ayer, lo que estuvimos viendo antier. En el versículo 9 nos enseña quién soy como creyente y para qué vivo, ¿sí? Ayer veíamos esto, cuál es mi propósito. Y a partir del versículo 11 nos habla de aspectos que debemos cuidar ahí mismo en ese pasaje, en nuestra manera de vivir, ¿sí? Para poder tener un testimonio congruente con la identidad que recibimos, ¿verdad? Y ayer veíamos a detalles esta identidad y bueno, es para que no extrañen ayer, ¿verdad? Que era acá arriba, ahora es... Y bueno, le decía que vamos a leer, si me acompaña por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 11 al 13, y si gusta verlo acá en la pantalla, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? En la versión Reina Valera lo dice como lo acabamos de leer, ¿verdad? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Hay otra versión que se llama la Biblia textual, que lo dice de la siguiente manera: someteos a toda autoridad humana por causa del Señor. Ahora, cuando menciona la palabra causa, ¿sí?, en esa frase, por causa del Señor, está hablando de Dios como la razón u origen de nuestra sumisión, ¿sí? Es decir, es Dios el que nos manda esto, es Dios la razón de ser de esa sumisión, es Dios el origen de esta indicación que se nos está dando. Y el tema de hoy se llama la autoridad y la sumisión, para aquellos que anotan. Y quiero comentarle algo muy importante y que yo no sé si usted había meditado en esto o si lo había hecho de esta manera, y es la realidad de que Dios es la autoridad única en todo el universo. Sí. Dios es la autoridad única en todo el universo, y en un momento más lo vamos a desarrollar más para poder entender más a detalle, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, no es solo la autoridad máxima, sino que es la autoridad única. La palabra nos enseña, mayormente en Apocalipsis, ¿verdad? Vez tras vez, dice una frase: al que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 7:10 como un ejemplo de esto, que dice lo siguiente: y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y si vemos este libro, este libro, Apocalipsis, este escrito, nos vamos a dar cuenta que no es la única ocasión en la que una frase como esta es dicha. En diferentes momentos, con diferentes contextos, pero se repite vez tras vez esa realidad de Dios como el que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que se sienta en el trono? El rey, ¿verdad? Y el rey, pues es el que gobierna, es el que manda, es el que establece, es la autoridad suprema. Y yo le decía que Dios es la autoridad única en el universo, y podríamos pensar, bueno, no, pues hay otras autoridades, ¿verdad? Incluso la palabra nos habla de autoridad, y parte de lo que leímos es que la instrucción de Dios para nosotros como creyentes es que nos sometamos, nos sujetemos a toda autoridad. Pero esas son autoridades delegadas, ¿sí? Hay una diferencia entre Dios como la autoridad suprema, la autoridad máxima y única, y aquellas autoridades a quienes Dios les ha delegado de su autoridad. Y sabemos que Dios creó todo lo que existe con solo decirlo, y esto no solo es debido al poder de su palabra. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Así es, ¿verdad? Pero no es solo debido al poder que hay en su palabra, sino a la autoridad que hay en su palabra. Sí. Watchman Nee, no sé si ha leído a este autor, ¿verdad? Recomendable. Él escribió acerca de este principio que le comento lo siguiente: el poder de Dios representa lo que Él hace. Su autoridad lo representa a Él mismo. Se lo voy a leer nuevamente para que podamos masticarlo, ¿verdad? Dice, el poder de Dios representa lo que Él hace. Su autoridad lo representa a Él mismo. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Dios lleva a cabo obras, su poder es manifiesto a través de aquello que Él lleva a cabo. Pero
la autoridad de Dios está representando no el poder de Dios que se manifiesta en aquello que hace, sino quién es Él, ¿sí? El que está sentado en el trono. Y escribe algo más. Este autor dice: y Dios ejerce su fuerza al máximo con el fin de defender su autoridad. Sí, esto está tremendo. Y Dios ejerce su fuerza al máximo con el fin de defender su autoridad, la cual es más fuerte que cualquier cosa. Ahora, leímos en inicio, ahí en Primera de Pedro, la siguiente frase, ¿verdad? Someteos a toda autoridad humana. Veíamos que toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad, ¿sí? La primera es mediante su autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra y de su Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Pero el segundo tipo de autoridad es lo que le mencionaba, la autoridad delegada. Y esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Qué importante que lo veamos desde esa perspectiva. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. ¿Sí? Ahora, ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Y vamos a ver las áreas de autoridad que Dios ha delegado y que vienen en los siguientes versículos y capítulos de aquí mismo de Primera de Pedro. Y vamos a iniciar con la primera que se menciona. La primera está a partir del versículo 13 hasta el versículo 17, que es gobierno, ¿sí? Vamos a leer Primera de Pedro 2:13 solamente, ¿sí? Vamos a leer solo este versículo, pero si usted gusta darle seguimiento en casa, va a encontrar que toca este tema hasta el versículo 17. Por causa de tiempo solo vamos a ver el primero de ellos. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y bueno, sabemos que debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció leyes y un gobierno humano, ¿sí? Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir esas leyes y lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Y qué importante es que veamos eso. Qué importante es que los filtros que nos ponemos para ver la autoridad sean en un entendimiento de que es una provisión de Dios para nosotros como muestra de su bondad, de su amor y de su cuidado para nuestra vida. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y en tranquilidad, sin impedimento para mostrar nuestra devoción al Señor. De esto nos habla en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Nos dice que oremos por las autoridades. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que no haya impedimento para que podamos vivir para el Señor en esa libertad, una vida piadosa, ¿verdad? Es el deseo de Dios. Y para eso están puestas las autoridades, aludiendo a esta esfera, ¿verdad? Que es el gobierno. Así que los policías, los jueces, funcionarios locales, federales, aún los profesores, ¿verdad? Todos son autoridades delegadas que representan la autoridad de Dios y debemos obedecerlos.
Vamos a ver lo que la Escritura nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, y la primera parte del versículo 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los cristianos, los creyentes, debemos ser ciudadanos que obedecen la ley, hermanos. Un estudiante en la escuela da honor a Dios cuando respeta a sus maestros y cuando se sujeta a las reglas de la institución. ¿Sí? Y en cualquier lugar donde nos encontremos siempre habrá alguna autoridad que establezca las reglas y es nuestro deber obedecerlas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hace algunos años algo que ocurrió en Orlando? ¿Sí? En un parque de diversiones, un cocodrilo se tragó a un niño. ¿Sí se acuerda de esa noticia? Y bueno, hubo investigaciones y hubo revuelo, ¿verdad?, con relación a la noticia de lo ocurrido. Y algo de lo que yo recuerdo que se comentó es que había letreros ahí en el lugar poniendo límites, ¿sí?, indicando que no se acercaran, ¿verdad?, que tuvieran cuidado. Y en ese no sujetarse a las reglas establecidas por la autoridad de ese lugar, pues hubo una tragedia. Entonces, son cosas que suceden porque no entendemos, luego vemos esos límites como algo gravoso, ¿verdad?, en lugar de verlos como una bondad y un cuidado de Dios para nuestra vida. Hay un lugar en donde es un campestre, no sé si aquí le llamen así, un lugar country, un lugar en donde se pueden hacer retiros, campamentos, y por allá en cerca de donde vivimos. Y este lugar es de unos hermanos y bueno, lo rentan para diferentes congregaciones que hacemos uso del lugar, ¿verdad? Congregaciones de ahí mismo de la ciudad o de otros lugares que usamos esas instalaciones. Y el punto es que, pues como en todo lugar, hay reglas también. Y es muy triste, para mí ha sido triste saber que el testimonio de la mayoría de los hermanos de las congregaciones o de los encargados de las congregaciones han dejado muy mal testimonio. Ahí llevan un récord, llevan un registro, ¿sí? Y cuando uno solicita, ¿verdad?, el lugar, es, a ver, vamos al registro, a ver, ¿qué dice de si ya lo usaron anteriormente, cómo se condujeron este grupo, ¿verdad? Y es muy triste el hecho de saber que como creyentes, que deberíamos de ser tan entendidos en cosas como esta, no lo llevemos a la práctica. Y que, por ejemplo, ellos le preguntan a uno cuántas personas asistieron, porque uno paga dependiendo de la cantidad de personas que usan el lugar. Y el saber que de un tiempo para acá ponen a alguien en algunos grupos para que cuide y vigile y haga un conteo de las personas, porque mucha de la gente que hace uso del lugar ve la manera de cómo evadir la cantidad o el número real para pagar menos, ¿no? Que rompen cosas y no notifican de ello y una serie de detalles. Entonces, cuando nos conducimos de maneras como estas, deshonramos a Dios. Y qué importante que podamos tenerlo claro. La palabra nos enseña acerca de Jesús, el cómo con su ejemplo Él enseñó a obedecer a las autoridades, no solo con palabra, ¿sí? Porque cuando fueron a Él para tentarle, ¿verdad?, acerca de pagar los impuestos, Él dio una respuesta muy contundente. Dice la Escritura que
los fariseos le preguntaron si debían pagar impuestos al César, y la respuesta de Jesús fue la siguiente. En Mateo capítulo 22, versículo 21, Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay quienes cometen fraude contra el gobierno en lugar de pagar sus impuestos como es debido, y se consideran inteligentes por haber violentado las leyes establecidas por la autoridad sin aparentes consecuencias. ¿Sí? No, soy tan inteligente, ¿verdad?, que evadí impuestos y ni cuenta se dieron. Pero cuando actuamos así, no estamos tomando en consideración que es a Dios a quien estamos resistiendo. ¿Sí? Y que a Él no se le va una. ¿Sí? Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo engañamos. Ahora, la siguiente área que menciona aquí en Primera de Pedro, a partir del versículo 18 hasta el 25, es el trabajo. Y vamos a leer el versículo 18, que dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguno de ustedes se identifica con esta parte, verdad? ¿Tiene por ahí algún jefe, algún patrón difícil de soportar? Aquí utiliza la palabra criados, que también significa siervo o trabajador doméstico. Es a lo que está aludiendo en este pasaje. Pero hay otro pasaje, si gusta acompañarme a Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3:22 dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, aquí está usando la palabra siervos, a diferencia de Primera de Pedro que dice criados, ¿verdad? Pero el significado de esta palabra griega que se traduce como siervo tiene la connotación de esclavo, pero no es solo esa connotación, sino que también se refiere a una persona sujeta a la autoridad de otra en el trabajo, ¿sí? Un empleado. Así que, pues nosotros creo que ninguno, ¿verdad?, estamos en esa condición de esclavitud, pero sí como empleados. Entonces, si usted tiene un jefe difícil de soportar y Dios no le ha dicho que cambie de trabajo, seguramente es porque Dios desea usar a esa autoridad suya para formar su carácter. Así que aguantemos vara. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo, y honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor, como leímos en Colosenses, ¿verdad? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino para el Señor. Dios no se complace cuando el trabajo se hace de forma descuidada y a medias, ¿verdad? Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Y ahí mismo en Colosenses 3, los versículos 23 y 24, que es lo siguiente de lo que leímos, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y yo le decía ayer, ¿verdad?, ¿qué diferencia hace cuando el trabajo que realizamos lo hacemos con el entendimiento de que lo estamos haciendo para Dios, para la gloria de Dios y no para ganar dinero? No para una persona. Ahora, por otra parte, los jefes también tienen responsabilidad. Si hay aquí alguien que es dueño de un negocio, ¿verdad?, o que es jefe en alguna empresa,
pues también hay cosas que Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Porque para quienes son jefes o patrones, la autoridad que ejercen es una autoridad delegada y es importante recordarlo y tenerlo presente, ¿sí? A veces como que lo limitamos a, no, pues la autoridad que Dios me dio sí viene de Dios, pero es para esta área de la vida solamente. Y no es así. Recordemos que Dios no solo es la autoridad máxima, sino es la autoridad única, y cualquier otro tipo de autoridad es una autoridad delegada por Dios para nosotros, en cualquier área en donde tengamos esa autoridad. Así que los jefes o patrones deben hacer buen uso de esa autoridad porque daremos cuentas a Dios de ello. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 9. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Sí? Aquí no está haciendo alusión a lo que dice previamente, ¿verdad? Aquellos que son empleados, que son siervos, el ser amables, el ser considerados. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que, si usted es jefe o patrón, cuide de no hacer acepción con sus empleados, ¿sí? No le cargue más la mano a uno que a otro, no sea injusto en su trato y no retenga el salario por más tiempo del que es debido, ¿sí? El día de paga, ese día hay que pagar. Nada de jinetear los dineritos, ¿verdad? Porque sabe algo, Dios se lo toma personal. El tercer aspecto o la tercera esfera de autoridad que nos continúa hablando ahí en Primera de Pedro es la familia. A partir del capítulo 3, los versículos del 1 al 7, si gusta solamente anotarlo, la palabra nos enseña que Cristo es la cabeza del varón, que el varón es la cabeza de la mujer y que ambos son la autoridad de parte de Dios para los hijos. La esposa debe estar sujeta al esposo y los hijos sujetos a sus padres. En Efesios capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. Y mire, hijos, a ver, ¿cuántos hijos todavía en edad de estar sujetos a los padres hay aquí? Creo que se nos fueron la mayoría a las clases, ¿verdad? De 12 en adelante, ¿verdad? Pues de 12 en adelante. Miren, no hay una cláusula excluyente, ¿sí? Dice ahí, obedeced a vuestros padres en todo. No dice ahí si tus papás son creyentes, si tienen la razón, si te piden de manera correcta las cosas, ¿verdad? O si te resulta fácil o si estás de acuerdo en lo que te están pidiendo. Entonces, obedécelos. No dice así, ¿verdad? La palabra nos enseña que hay que honrar a los padres y parte de la honra es la obediencia. Y el padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador tampoco. ¿Sí? Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos, porque también él es responsable ante Dios de criar a sus hijos para el Señor. Muchas veces la mayor carga en este sentido recae en la mujer, ¿verdad? O sea, a veces somos quienes pasamos más tiempo con los hijos, pero hay algunos padres que evaden esa responsabilidad
y la autoridad que les ha sido delegada es para llevar a cabo la encomienda. Así que qué privilegio el que tenemos y qué importante que así sea como lo veamos, ¿verdad? Porque si lo vemos como trabajo, carga pesada, pues entonces la manera de conducirnos va a ser distinta. En Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero luego, en el capítulo 6, versículo 4, se dirige a los padres y dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y bueno, hasta aquí hemos visto 3 diferentes esferas de autoridad. ¿Se acuerda cuáles son? Gobierno, trabajo y familia, ¿verdad? Son esferas de autoridad establecidas por Dios en el mundo, pero ¿cree usted que en alguna de ellas se puede distinguir con claridad si la clase de obediencia, sí, que se manifiesta es de corazón o es solo algo externo? Le voy a repetir la pregunta. ¿Cree usted que en alguna de ellas se puede distinguir con claridad, sí, con toda seguridad, si la clase de obediencia que se manifiesta es de corazón o solamente algo externo? Algunos dicen que sí. ¿En cuál creen que sí? En la familia. Ok. Mire, si el gobierno del país en donde vivimos estableció una ley, una regla, a ese gobierno no le importa si usted y yo la obedecemos de corazón o no. Lo que le interesa es que la obedezcamos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo puede ser en el caso del jefe o patrón, ¿verdad? Al jefe no le interesa si yo estoy sujetándome, ¿verdad?, y atendiendo la instrucción de corazón, o si solamente es algo exterior. En el caso del esposo, ¿sí?, con relación a la esposa, o de los padres, papá y mamá, para con los hijos, si son creyentes y si son sabios y entendidos de los propósitos de parte de Dios en el ejercicio de la autoridad que se les ha delegado, van a buscar llegar al corazón de la esposa y de los hijos, ¿sí?, para que la sujeción y la obediencia no sea solamente algo externo, sino algo que se origina en una convicción del corazón. Porque entienden, ¿sí?, el esposo y los padres que son sabios y entendidos de esta voluntad de Dios tienen claro que Dios no se va con la apariencia, que Dios lo que mira es el corazón, y hasta ahí es hasta donde debemos de buscar irnos siempre. Pero la realidad es que en ocasiones podemos creer que nuestros hijos, por ejemplo, o la esposa en el caso de los varones, están llevando a cabo ciertas cosas de corazón y no ser de verdad así. Ahora, vamos a ver la última esfera de autoridad que se menciona aquí en Primera de Pedro, que es la iglesia. En el capítulo 5 de Primera de Pedro nos habla acerca de esto. Y bueno, la Escritura nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Bajo la autoridad de Cristo están los servidores delegados, ¿sí?, los servidores designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros y demás autoridades en las diferentes áreas. Y debemos someternos a las autoridades de la iglesia porque es lo mismo, ¿verdad? Son delegadas por Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Primera frase dice: obedezcan a sus pastores y sujétense. ¿Qué lleva implícito? Sí, si la instrucción es obedece y sujétate, eso lleva implícito, que hay instrucción de parte de Dios a través de los pastores que llega a nuestra vida, ¿verdad? Y que debemos obedecer y sujetarnos en aquello que se nos instruye. Pero a muchas ovejas no les interesa recibir instrucción o consejo a través de lo que ellas mismas llaman pastores, entre comillas, ¿verdad? Son mis pastores. Raúl dice lo siguiente de manera regular en la congregación, y es muy cierto. Él dice que una persona que se congrega ahí en donde nosotros pastoreamos puede asistir porque las puertas están abiertas, ¿sí? Y puede comer del alimento que se pone en la mesa, pero no necesariamente ser pastoreada, porque eso depende de la persona, ¿sí? No depende de uno, depende de la voluntad de aquel que llega, ¿verdad? El decidir confiar en la obra de Dios a través de personas a quienes Él ha delegado autoridad para dejarse pastorear o no permitirlo. Entonces, hay quienes asisten, pero pues no son ovejas, ¿verdad? O ovejas de no sé quién serán, porque pues bueno. Entonces, usted puede estar en la misma situación, ¿verdad? Asistir aquí, congregarse, hacerlo regularmente, incluso hasta servir, pero realmente no estar siendo pastoreado. Y puede llamarles a David y Mireya pastores, ¿verdad? Pero que en realidad no sean sus pastores. Y a lo largo de los años hemos visto que muchas de esas ovejas, ¿verdad?, toman decisiones importantes, trascendentes, como un cambio de trabajo, un cambio de congregación o un cambio de ciudad. Y esas decisiones que afectarán de manera considerable sus vidas y sus familias son tomadas y luego llegan con uno para avisarle la decisión que tomaron, ¿sí? Llegan para notificar, aquí te va el memo, ¿verdad? Aquí te va la notificación. Y en ocasiones algo que dicen es: Dios me dijo. Dios me dijo o Dios nos dijo que hagamos esto o aquello. Y uno les escucha, y en ese escucharles para uno es evidente que se están violentando principios de la palabra de Dios, ¿sí? A la hora que esos hermanos le platican a uno algo de la situación, ¿verdad?, que les llevó a tomar determinada decisión, uno puede darse cuenta que en el proceso que han llevado han violentado principios que Dios establece en su palabra. Pero ¿sabe algo? En la mayoría de los casos de este tipo que hemos tenido a lo largo de los años, nosotros, cuando nos dicen algo como eso, ¿sí?, Dios me dijo o Dios nos dijo, nosotros guardamos silencio. Porque, ¿qué puedes decirle a alguien que afirma que Dios ya le habló? Uno no tiene nada que decir. Aunque uno puede darse cuenta que ese Dios me habló es cuestionable, porque Dios no nos va a decir nada que transgreda principios de su palabra. Pero le amarran a uno las manos
y le ponen un candadito en la boca, ¿verdad? Como los niños. Uno no está en posibilidad de hacer más. En ocasiones no hay sujeción a la autoridad debido a argumentos diversos, como, no, pues es que mi autoridad es muy joven, o la autoridad, ¿verdad?, aquí en el lugar, no la mía, es muy joven, o no tiene experiencia, o no ha pasado por mi circunstancia, ¿sí? ¿Cómo me va a entender? ¿Cómo me va a poder aconsejar? ¿Cómo va a poder instruirme si mi experiencia no es la suya? Pero déjeme decirle algo. Quienes hemos recibido la encomienda de Dios para apacentar a su grey, no ministramos o no debemos ministrar desde nuestra experiencia, sino desde lo establecido por Dios en su palabra. Si nos vamos a esas, el apóstol Pablo no habría hablado del matrimonio ni de los hijos. No era su experiencia personal. Sin embargo, ¿qué cosas escribió inspirado por el Espíritu Santo? Así que quitémonos ese tipo de paradigmas, ese tipo de conceptos, porque una persona a quien Dios ha delegado autoridad en este sentido y que es alguien espiritual, nos va a instruir y nos va a aconsejar con base al consejo de Dios. Y en la palabra tenemos todo lo necesario, ¿sí? Y bueno, voy a pedir que vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí quiero subrayarle unas palabras. Nos está hablando de sujetarnos, ¿sí? Y menciona a personas que dice han servido, han prestado su servicio a los santos. No especifica qué tipo de servicio. Al final del versículo 16 dice que nos sujetemos a personas como ellos, y lo que indica ahí es a todos los que ayudan y trabajan. Así que la sujeción abarca no solo el atender la instrucción de parte de aquellas autoridades que consideramos que están más arriba, ¿verdad? Si una persona tiene autoridad, no importa el área en la cual la tenga, ¿sí? No importa si es la persona que está a cargo del mantenimiento o de la limpieza del lugar. Esa persona tiene autoridad y es importante sujetarnos. Le decía que la sujeción abarca desde detalles pequeños como no hacer nada que violente las líneas de autoridad de quienes están a cargo. Por ejemplo, si yo necesito un micrófono, no lo tomaría sin tomar en cuenta a la persona que es la responsable del equipo, por ejemplo. Qué importante que no se nos haga fácil, ¿verdad? Ay, pues es cualquier cosa. Ahora, yo no sé si aquí hacen algo como esto, ¿verdad? Pero allá en las congregaciones que pastoreamos ha ocurrido a lo largo del tiempo que pues los niños cumplen años, ¿verdad? Obviamente. Y no sé si aquí llegue a pasar que la mamá, ¿verdad? O los papás, pues su niño cumplió años y tienen el deseo de llevar un pastelito al grupo de la clase, ¿no? en la que asisten, pero ¿qué es lo que correspondería hacer? Ahí sería, ya llegué con mi pastel,
¿verdad? Y mi niño cumple años y quiero que lo comparta con sus amiguitos en el salón, estaríamos violentando, ¿sí?, un orden. Hay que ir con la maestra, el maestro en este caso, ¿verdad?, comentarle y esperar a que nos den indicaciones. Y en este caso el maestro, ¿verdad?, ir con la autoridad que está enseguida de él para consultar también y para poner al tanto a esa persona de lo sucedido. Entonces, son detalles que podemos verlos como, ay, pues, ¿y eso qué? ¿No? ¿Qué importancia tiene? Pero sí son importantes, hermanos. Y necesitamos crecer en nuestro entendimiento para cuidar esos aspectos, porque reflejan no solo el entendimiento, sino en ocasiones pudiera ser la condición de nuestro corazón también. Y en ocasiones se nos hace fácil tener iniciativas sin consultar, sin considerar a la autoridad correspondiente para estar bajo cobertura, ¿sí?, bajo una protección de parte de Dios y respetar lo que Dios ha establecido, y nos sentimos justificados porque tengo una buena intención, ¿sí? Es decir, ya me brinqué las trancas, ¿verdad?, como decimos, no consideré a la autoridad correspondiente, tuve iniciativas, no lo consulté, no pedí autorización, ¿verdad?, no pedí instrucción al respecto, pero como mi intención es buena, pues con eso basta. Eso es lo que creemos, pero no es así. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 20. Segundo de Samuel, capítulo 20. Y antes de dar lectura, quiero comentar de qué está hablando en este pasaje. Nos enseña la Escritura que estaba ocurriendo, ¿sí?, bajo el reinado de David, una situación difícil. Había un hombre llamado Seba que se había sublevado, ¿sí?, es decir, se había puesto en contra de la autoridad, en este caso de David como rey, ¿verdad? Quería dar golpe de estado y había ido con diferentes personas para jalarlas, ¿verdad?, hacia su causa y ponerlas de su parte. Y había reunido una cantidad de personas considerable. Entonces, pues David ahí con sus generales del ejército define la estrategia que van a seguir y le da una indicación a uno de estos hombres de su confianza para que vaya a reunir gente, ¿sí?, para que vaya a reunir pues un ejército para poder poner orden con relación a esta situación que se estaba viviendo. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice: después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. ¿En cuánto tiempo nos dice ahí que se debía de presentar? En 3 días, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó tarde, se quedó más tiempo, ¿verdad? Se detuvo más de lo que su autoridad le indicó. Mire, el ejército de David debía alcanzar a Seba, este hombre que se había sublevado, antes de que llegaran a alguna ciudad fortificada, ¿sí? Porque una vez que llegaran a una ciudad con esas características, se iban a meter ahí, se iban a proteger e iba a ser mucho más complicado el poder hacer lo que correspondía. Así que era necesario que Amasa estuviera dentro de ese tiempo que le había sido indicado, porque de otra manera iba a complicar la situación. Ellos tenían que actuar y no tenían más tiempo que esos 3 días. Pero este hombre, dice la palabra, ¿verdad?, que fue en ese buscar gente para reunir, se detuvo por más tiempo del indicado. Probablemente para recorrer más territorio, para reunir a más personas, para tener un ejército más grande, ¿verdad?, y poder contrarrestar a lo que estaba pasando.
pero la indicación era clara, 3 días. Yo no sé si él estaba viendo más allá lo que podía pasar, si él rebasaba ese tiempo o no. Y a veces eso sucede, ¿verdad? Como no vemos más allá, es, bueno, yo aplico mi criterio, tengo una buena intención, quiero ayudar y pues me dijeron esto, pero yo lo voy a hacer de esta manera porque así va a funcionar mejor. Y no nos damos cuenta que estamos pasando por encima de la autoridad delegada por Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a ver en el versículo 9. Dice, entonces Joab, ¿sí? Joab era un general del ejército de David y además era familiar de Amasa. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿sí? Cuando ya Amasa llegó, después del tiempo, ¿sí? Tarde, y se encontró con Joab, Joab le dice, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Hermanos, no es algo ligero. Sí. Hace años, cuando estuvimos a cargo de un grupo de jóvenes en una congregación en la que servimos por mucho tiempo, realizábamos actividades en las que algunos de los jóvenes servían como colaboradores junto con nosotros, ¿verdad? Y nos ayudaban en las diferentes cosas que se debían realizar, pues en los procesos por donde Dios nos iba llevando. Y cuando alguno no hacía lo que se le había encomendado o lo hacía tarde, fuera del tiempo establecido, esta frase era algo con la que estaban familiarizados. ¿Te va bien, hermano mío? A veces entre ellos mismos se decían eso y ya sabían, o sea, eso era, híjole, me está dando con todo, ¿verdad? Pero era en ese entendimiento de la importancia de que sigamos las instrucciones al pie de la letra. En el caso de Noé es de llamar la atención, como nos dice vez tras vez, ¿sí? En el caso de Moisés lo mismo, hizo todo lo que Dios le dijo, como Dios le mandó, el construir el tabernáculo, cada detalle, por pequeño que fuera, todo tal y como Dios le mandó. Por otro lado, aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino debemos servirlos y ser ejemplo. ¿Sí? Usted recuerda la historia del centurión que fue con Jesús, ¿verdad? Su siervo estaba enfermo. Este hombre era un militar romano que tenía a su cargo a muchos otros soldados. Y la Escritura dice que fue con Jesús a pedirle su intervención a favor del siervo, ¿verdad? Que lo sanara. Y el centurión le dice, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo a mi cargo a gente, ¿verdad? Y le digo a este ve y va y a aquel ven y viene. Pero él empieza diciendo, soy un hombre bajo autoridad. Entiendo lo que es estar bajo autoridad, estar sujeto, obedecer instrucciones. Y mire, aquí le voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Y a decirle algo que, pues, que es vergonzoso, pero pues es una realidad. Cuando nuestro hijo estaba pequeño, estaba niño, un día yo estaba orando, ¿verdad? Y estaba ahí llorando, derramando mi corazón, así como Ana, ¿verdad? Y en mi oración era un Señor, ayuda a nuestro hijo para que sea obediente, para que siga las instrucciones. Y Dios me habló y me dijo, ¿y qué de ti? Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo a mi cargo a otros que siguen mis indicaciones, ¿verdad? Así que si tenemos una autoridad delegada de parte de Dios, hay que recordar que también estamos bajo autoridad. Y qué importante
para hacer uso, ¿sí? Para llevar a cabo en la práctica esa autoridad, que seamos obedientes a Dios en lo que Él nos pide, porque de otra manera no tendremos su respaldo, ¿sí? Qué importante que tengamos claro que los límites puestos por Dios en lo que hace uso de su autoridad son para preservarnos la vida, ¿sí? Ese no comas del árbol que está en medio del huerto, ¿para qué era, hermanos? Si comes, vas a morir. Así que la autoridad de Dios en el ejercicio, ¿verdad?, era para preservar la vida. Ahora, respecto de los ancianos, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, si gusta notar esto, es importante. La autoridad es el derecho legal para hacer uso del poder que se tiene. La autoridad es el derecho legal para hacer uso del poder que se tiene. Así que Dios tiene autoridad, pero tiene todo el derecho de hacer uso de esa autoridad, ¿sí?, de ese poder que Él tiene. Y lo mismo es para aquellos a quienes se nos ha delegado una autoridad. Pero cuando nosotros no usamos bien esa autoridad, caemos en un abuso de ella. Y hay que ser cuidadosos, ¿verdad? En la esfera de autoridad de la iglesia, también podemos mostrar una sumisión solamente externa. También es algo que hemos visto mucho a lo largo de los años, ¿sí? Hay quienes externamente pueden ser muy buenos para seguir las indicaciones, ¿sí? Y al pie de la letra van a seguir la indicación, la instrucción que se les dio, pero el corazón no está alineado con la conducta, ¿sí? Y estamos luego como aquel niño, ¿verdad?, al que la mamá le decía que se pusiera de pie a la hora de la reunión, ¿no? Y estaban en el tiempo de la alabanza y le decía, ponte de pie, y el niño ahí sentado, ¿no? Y mira, fulanito, que te pongas de pie, ¿no? Y pues ya por fin el niño, ¿verdad?, se levanta de malas y le dice, pues ya me paré, pero por dentro estoy sentado. El deseo de Dios, hermanos, es llevarnos a un nivel más alto del entendimiento de la autoridad y también de la sumisión a la autoridad. Y en la Escritura encontramos una analogía que ilustra lo que hay en el corazón de Dios al respecto, ¿verdad? Nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Ahora, en lo natural, cuando la cabeza da una orden al cuerpo, no tiene que pronunciar palabra, ¿verdad? No tiene que decir la boca nada para que esa orden que dio la cabeza se obedezca. E incluso hay órdenes que la cabeza está dando que no se perciben de manera consciente, pero que ahí están, ¿sí? El cuerpo recibe esas órdenes y las obedece. Y el deseo de Dios es que crezcamos en un entendimiento y en un ejercicio de la sumisión a la autoridad como la del cuerpo cuando se somete a la cabeza. Ese es el nivel en el que Dios quiere que estemos. Ese nivel de sujeción es el que complace a Dios. Y nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Toda su vida fue de obediencia total, una sumisión completa a la autoridad del Padre y a la voluntad del Padre hasta la muerte. Al mismo tiempo, hizo uso de su autoridad conforme al propósito de Dios.
siempre que Jesús usó su autoridad fue para hacer bien. Aún cuando volcó las mesas, ¿verdad? Y hizo un azote de cuerdas, y era para bien. Entonces, la palabra nos enseña que cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, previo a su crucifixión, oró 3 veces a Dios pidiendo que, si era posible, fuera librado del sufrimiento que venía, de la copa de la ira de Dios que había que beber. Pero al mismo tiempo oraba diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente: no como tú quieres, sino como yo, cambió el paraíso en un desierto. No como yo quiero, sino como tú, cambió el desierto en paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Se lo voy a leer otra vez. No como tú quieres, sino como yo, cambió el paraíso en un desierto. Aquí está aludiendo a Adán y a Eva. No como yo quiero, sino como tú, cambió el desierto en paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Dios es la autoridad única y máxima, pero le voy a leer algo más que escribió Watchman Nee. Si pensamos que solo Dios tiene autoridad, es muy probable que todo el tiempo ofendamos su autoridad. No tenemos opción entre escoger la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Sí. Hay quienes dicen, es que Dios y yo, sí, yo no voy a la congregación, pero en mi casa, ¿no? Y es que el Señor y yo tengo mi comunión con Él, ¿verdad? Y tengo mi relación y no necesito de los hermanos ni de nadie más, ¿verdad? Y se tiene esa mentalidad y se cree que se puede andar como llanero solitario, ¿verdad? Sin sujetarse a nadie, y esto no es más que un engaño. Hace algunos días escuché en una predicación de un pastor que dijo lo siguiente: la esencia del pecado es vivir en este mundo que Dios creó, disfrutando de sus beneficios constantemente, pero haciendo a un lado su autoridad para vivir como me viene en gana. Y así es, ¿verdad? A veces son cosas que suceden, pero qué importante es que respetemos, que obedezcamos, y no solo eso, hermanos, vayamos un nivel más allá, que seamos agradecidos con Dios por las autoridades a quienes ha delegado en nuestras vidas. Sí. En el gobierno, el trabajo, la familia y la iglesia. Y qué importante también que hagamos buen uso de la autoridad que nos haya sido delegada, entendiendo que lo representamos a Él. Recuerde que la autoridad es de Él. Él nos la delega, pero en el proceso lo representamos a Él, que es la autoridad única y máxima del universo. Así que lo representamos como esposos, como padres, como jefes, como servidores en la congregación. Voy a pedir que incline su rostro, vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias, porque hay tantas áreas, Señor, en todo, en las que tu bondad y tu cuidado, tu provisión amorosa, Señor, se hacen evidente en nuestra vida. Gracias por enseñarnos, Señor, por medio de tu palabra, con relación a la autoridad y a la sumisión, Señor. Algo que es importante, Señor, que podamos tener una comprensión espiritual y podamos
llevar a la práctica. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Sabemos que de una u otra manera, Señor, en diferentes etapas de nuestra vida siempre estaremos bajo autoridad y también, Señor, ejerceremos una autoridad que tú nos has delegado en algún aspecto y queremos rogar por tu ayuda, Señor. Ayúdanos que sigamos el ejemplo de Cristo. Señor, que podamos ver desde tu perspectiva y reconocer tu bien, Señor, a través de los límites que nos pones, que son para preservarnos la vida, para librarnos del mal, para cuidar de nosotros, Señor. Que te honremos con nuestra sumisión, pero también, Señor, con un ejercicio de la autoridad que tú nos has delegado de una manera que te representemos bien, Señor. Que tú seas honrado, que tú seas glorificado siempre. En el nombre de Jesús. Amén.